Nos alegra mucho que hayas venido. Te quiero invitar, si trajiste una Biblia, que tomes tu Biblia. Ese es el momento en que la puedes usar y leer. Si no traes Biblia, puedes usar tu celular. Y si no traes un celular, puedes escuchar atentamente la palabra de Dios. Bueno, yo creo que hoy Dios te va a dar un abrazo muy especial. Hoy Dios te quiere abrazar, te quiere decir que te ama mucho y que eres muy especial en su vida, que Él ha pensado mucho tiempo en ti y que Él está enterado de todo lo que sucede en ti y en tus pensamientos. Te quiero contar una historia. Había una vez un maestro distinguido por su sabiduría, por su inteligencia, por su gran conocimiento. Un enorme grupo de estudiantes, de discípulos, pero un día, sin saber por qué, inesperadamente, el hijo del maestro muere, de un gran rabino. Su hijo muere y fallece. Y se dice que no hay dolor más grande que un padre tenga que sepultar a su propio hijo, que ni un padre debería de sepultar a su hijo. Lo normal es que los hijos sepulten a los padres, y un dolor enorme es que un padre tenga que sepultar a su hijo. Y entonces el rabino aceptó la voluntad del Señor y fue y sepultó a su hijo. Pasaron los días, las semanas, y en medio de su dolor y de su entendimiento y de su sabiduría trató de recomponerse y reconstruirse, retomar su vida, sus actividades, y regresó otra vez a donde enseñaba a sus discípulos. Pero el primer día que regresó, sus discípulos inmediatamente notaron algo distinto en él. Ahora su voz era más pausada. De repente, cuando hablaba, perdía la concentración y le pasaba algo que era difícil que a él le sucediera. Su mirada se perdía en el horizonte. Siempre miraba a las personas a los ojos, conectaba con ellas y estaba con ellas. Pero ahora que regresó, su mirada se perdía allá a lo lejos. En la vida hay cosas que suceden repentinamente, que no las esperamos que pasen, que no esperamos que sucedan. Ciertamente hay algunas que a veces decimos, bueno, esto pasa en la vida de las personas porque es consecuencia de sus decisiones, porque decidieron hacer esto, decidieron hacer aquello. Pero hay veces que hay cosas que pasan en nuestra vida que nosotros no las planeamos, no las programamos. O inclusive personas que son inmensamente buenas o nobles y que aún así les suceden cosas en sus vidas. Hoy quiero que te des cuenta que hay dolor que llega de repente en la vida de las personas, pero hay un dolor que no se va, que se queda ahí. Y conforme pasan los días y las semanas y los años, sigue estando ahí. Y a veces las personas oramos a Dios, le pedimos que lo cambie, que lo modifique, pero el dolor sigue estando allí presente en la vida. El dolor sigue estando allí y el dolor no se va, el dolor se queda. Y se queda en la vida de las personas. Hoy quiero que platiquemos acerca de ello, porque en medio de todo esto que te platico, en esta historia de este hombre, la vida le cambió totalmente. La vida le cambió totalmente porque la sabiduría no la perdió, la inteligencia no la perdió. Pero aún así, su voz se volvió más lenta y más pausada. Y de vez en vez su mirada se perdía siempre en el horizonte, recordando y añorando aquello que era su hijo que perdió. En medio de todo esto, lo único que te puedo decir es que Dios siempre estuvo al lado de él y siempre estuvo junto a él acompañándolo en medio del dolor y de la adversidad. Quiero contarte una historia. Hay un profeta en la Biblia que se llama Jeremías. Jeremías vivió en la época de más dolor del pueblo de Israel. En esa época el pueblo de Israel vivió dolor, sufrimiento. Dios va a permitir y dejar que los pueblos babilonios y caldeos los ataquen, los destruyan su templo más sagrado, que los niños sean llevados como esclavos, que las mujeres sean violadas, y va a ser una conquista y una guerra sumamente horrenda como todas las guerras son. Y en medio de ello, Jeremías tiene que recibir la palabra de Dios y Dios le dice a Jeremías, dile al pueblo que se retracte porque si no van a sufrir. Y hay un autor silencioso que tú no conoces. Tú lees el libro, bueno, quiero decir no que no conozcas, que no conoces porque no está escrito su nombre como el autor del libro. Pero Jeremías no es el que escribe el libro de Jeremías. Jeremías tiene un escriba, un siervo, un acompañante que le ayuda a escribir todas las historias. Entonces imagínate este hombre, Jeremías le dicta y le dice y Jeremías va escribiendo y este hombre va escribiendo. Este hombre se llama Baruch
Y Baruch va escribiendo todas las historias. Y a lo largo del tiempo le va diciendo dolor, sufrimiento, tristeza, desesperanza. Y entonces imagínate este hombre cargando todo esto del pueblo de Israel. Dios los va a castigar, les va a cambiar la alegría en llanto, van a ser conquistados, va a haber dolor, va a haber sufrimiento, la ciudad va a ser destruida, la ciudad va a ser desolada, el templo va a ser destruido. Y entonces dice la escritura en Jeremías capítulo 45. En este contexto se escribe esta porción de la Biblia. Jeremías capítulo 45, versículo 1 en adelante. Vamos a leer todo el capítulo. Jeremías 45 dice: palabra que habló Jeremías profeta a Baruch, hijo de Nerías. Ese es el hombre que te digo, Baruch. Cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho el Señor Dios de Israel, a ti, oh Baruch, tú dijiste: ay de mí ahora, porque me ha añadido el Señor tristeza sobre mi dolor. Trabajé en mi gemido y no he hallado descanso. Así le has de decir: así ha dicho el Señor, he aquí que yo destruyo los que edifiqué y arranco lo que planté y toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No busques, porque aquí que yo traigo mal sobre toda la tierra, sobre toda carne, ha dicho el Señor, y a ti te daré tu vida por despojo en todos los lugares donde fueres. Entonces, vamos a analizar esta parte de la lectura, en esto Jeremías 45, te digo que es la época de la conquista. Los van a conquistar los caldeos, como toda guerra, es una guerra horrible, horrenda, matan personas, mueren niños, son llevados cautivos, esclavos, la ciudad es quemada. Y entonces Jeremías, este hombre Baruch, ha estado clamándole a Dios y diciéndole: Señor, mi gemido, mi clamor. Dios le dice: he aquí tú dices, mi clamor y mi gemido. Es decir, yo te he pedido que esto se acabe. Yo he pedido que este dolor termine, porque tengo de tiempo rogándote por esto. Es decir, había muchos años que Dios venía preparando esto. El castigo o la guerra empieza en el 606 y para el 588, es decir, 16 años de conquista, de guerra, de sufrimiento, Baruch dice: ya es suficiente. Y el Señor le dice: no es suficiente, no va a terminar. Voy a terminar de arrancar y voy a terminar de quitar todo lo que yo había construido. Y así es el dolor a veces en la vida de los seres humanos. Llega de repente. ¿Por qué llega? Y entonces, hoy te quiero decir que el grave problema es la perspectiva que tenemos acerca del dolor, acerca del sufrimiento, en cómo vemos el dolor y cómo vemos el sufrimiento y por qué el dolor no se va y por qué el dolor se queda allí. No pretendo entenderlo, sino pretendo decirte lo que dice la palabra de Dios al respecto. Cuando una persona sufre, tiene dolor, no encuentra la salida, se siente atormentado, se siente en soledad. ¿Y qué es lo primero que quiero que sepas? 1, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo roto, porque los seres humanos nos hemos llenado de egoísmo, pensamos solo en nosotros. Yo soy así porque yo soy de esta manera, este es mi pasado y me tienen que aceptar como yo soy porque yo soy de esa manera. No importa que mi forma de ser lastime a las otras personas. Las personas cada vez se aíslan más y dicen: no quiero comprometerme con el otro porque suficiente tengo con lo mío. Y entonces es una realidad que las personas vivimos en un mundo roto, en un mundo destruido y caído, donde a veces en algunos contextos las personas vienen de mucho dolor y como recibieron dolor también están dispuestas a dar dolor a los demás. Como les han arrebatado cosas injustamente, están dispuestas a dar esto. Y cada vez se encuentran menos espacios de personas que están dispuestos a extender la mano, a ayudar, a animar. Personas que están dispuestas a renovarse y ser mejor por dar un mejor mundo a las personas que están cerca de ellos. Porque el egoísmo significa: no quiero cambiar y no me interesa cambiar porque así soy yo y no me importa que lastime el entorno que está alrededor de mí. No importa que mi actitud, mi arrogancia, mi soberbia, mi altivez, mi pereza, lo que sea que haya en la vida del ser humano. Y esa es una realidad que necesitamos aceptar.
Y tienes que saber, vives en un mundo lleno de dolor y desesperanza y roto porque las personas se han olvidado de Dios. Una persona que tiene a Dios sabe que debe de ser compasivo, amigable, extender la mano, no solamente a los que son como Él y no solo a los que piensan como Él, porque ese es el poder de la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 5, últimos versículos, dice Jesús: no amen solamente a los que los aman, porque eso puede ser cualquiera. Sean como su Padre que está en los cielos, que ama a todos como sus iguales, buenos y malos. Él ama y deja que sus... Ustedes también deben de ser de esa manera hacia todas las personas, no solamente al que te ama, al que piensa como tú o al que te favorece. Al que te hace un favor, es muy fácil amar a los que nos hacen un favor. Imagínate una persona, te da objetos, te da regalos, te presta dinero, te apoya, cuida a tu familia. Pues es muy fácil amar a esa persona. Eso no tiene ningún valor porque se llama conveniencia. Y por eso Jesús explica eso. Dice Jesús en Mateo 5, miren a las personas. ¿A quiénes aman? A sus amigos y a sus familiares. Y ustedes no necesitan ser así. Si quieren ser la luz del mundo y traer bien al mundo, tenemos que vencer el egoísmo. Y el primer egoísmo es decir, reconozco que vengo de un mundo que necesito sanar para dar amor y plenitud a las personas que están cerca de mí. Y eso es lo primero que existe. Ahora, una vez que acepto que vivo en un mundo que es así, lo segundo que sucede en el ser humano es, ¿por qué suceden las cosas? Dice la Escritura en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Dice la Escritura, Hebreos 12, versículo 11 al 13. Es verdad que ningún castigo, es decir, ningún momento de dolor, de sufrimiento, de desesperanza, de tristeza, al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Por lo cual, alcen las manos caídas y las rodillas paralizadas, hagan derechos pasos a sus pies, porque lo que es cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado. Entonces, ¿qué les quiero decir? Lo primero que una persona creo que necesita hacer es aceptar el dolor. No negarlo, no ocultarlo y aprender a llamar las cosas por su nombre. A veces, y más pasa en los adolescentes y en los jóvenes, ellos no saben cómo están. Simplemente los papás notan que su genio cambió, que su actitud es otra, que están distantes, que están molestos, que les dices algo y nada les gusta, nada les parece, nada les complace, que es difícil comunicarse en algún momento de ellos. Y les preguntas, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? Y no saben responderlo. Solamente algo no está bien. Pero cuando la gente va creciendo, lo primero es que necesita aprender a nombrar el dolor por su nombre. Me siento solo, me siento vacío, me siento humillado, no me siento amado, creo que no soy importante para ti, creo que lo que yo hago a ti no te importa, siento que me rechazas, siento que hay un rechazo hacia mi persona. Y lo primero que un ser humano necesita aprender a hacer es conocer su dolor y aprender a llamarlo por su nombre y reconocer que siente dolor y enojo. Les he platicado muchas veces, el dolor tiene muchas facetas y el dolor se esconde a través de la ira. Generalmente una persona iracunda es una persona que encierra y reprime un enorme dolor por dentro, porque el dolor tiene muchas facetas, pero lo importante es que las personas aprendamos a conocerlo. Y la Biblia dice, cuando vives alguna situación dolorosa, no es agradable para nadie vivirlo, pero al tiempo Dios manifestará y mostrará su propósito. Entonces, si te dejo una primera idea es, aprende a abrazar tu dolor, aprende a reconocer y aceptar que estás triste, que te sientes solo, en soledad, vacío.
o si estás completo inclusive, pero que te duele la ausencia de personas que quisieras que estuvieran junto a ti. Y aprender a reconocer que eso duele y que eso lastima. El que las personas no estén cuando deberían quizá para ti estar. Y luego, ¿qué es la parte importante? Yo te decía hace rato, vamos a leer esto. Primera de Pedro capítulo 4, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Dice: carísimos, muy queridos, muy amados, no se maravillen cuando son examinados por fuego, lo cual se hace para nuestra prueba, como si alguna cosa peregrina nos aconteciera. Es decir, fíjense aquí, y aquí empieza lo primero. Como si alguna cosa peregrina nos sucediera, algo que está pasajero, algo que va a pasar, que no es permanente. Y aquí es donde empieza el primer reto. Cuando las personas vivimos dolor y cuando las personas vivimos desesperanza, ¿qué es lo que nos sucede generalmente o qué es lo que tendemos a pensar en este presente? Y tienes que cambiar un poco cómo ves las cosas, porque tú piensas en este presente, ahorita estás atrapado en el dolor y tu mirada está aquí clavada abajo y te cuesta mucho trabajo levantar la mirada y ver hacia adelante qué es lo que puede suceder. Y eso es sumamente normal porque es de humanos, encerrarse en mi dolor. ¿Cuándo pasará esta situación de escasez económica? ¿Cuándo pasará esta enfermedad? ¿Cuándo pasará mi dolor? Y parece interminable y nos encerramos en ese momento. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios entra en un acto de fe, porque Dios conoce el mañana. Dios tiene la presciencia, que Él sabe cómo las cosas van a suceder y Él sabe lo que puede pasar mañana. Pero como tú estás centrado hoy en el presente, te encierras en el dolor y en el sufrimiento. Y se necesita un poquito levantar la mirada y un poquito mirar para adelante y saber qué es lo que espera adelante. Para nosotros como humanos es difícil pensar cuando estás en medio del dolor. Imagínate a este maestro que te platicaba. Acaba de perder a su hijo. ¿Crees que él va a pensar que en 5 años va a sanar? ¿Que en 5 años va a tratar de estar mejor y ver las cosas mejor? Pues es imposible para él verlo de esa manera. Pero lo que la Biblia enseña es que son cosas transitorias y que algo espera mañana. Hay una historia muy hermosa que dice que una ocasión el rey estaba rodeado de su palacio y su castillo y estaban próximos a ser conquistados. Los que los iban a conquistar eran hombres muy agresivos, muy ruines y que tenían fama de destruir y arrasar absolutamente todo a donde llegaban. Y entonces juntó a sus hombres más sabios y les dijo: hoy será la última noche del reino. Escriban una frase que dé consuelo a todo el pueblo y a toda la nación de lo que estamos viviendo. Los sabios se juntaron y encontraron una respuesta para consolar al rey. Le llevaron la frase escrita dentro de un anillo y le dijeron: rey, aquí está la frase. Solo te diremos una cosa antes de que la leas. Esta frase sirve para esta noche, que puede ser la última del reino, pero también sirve para un momento posterior. La agarra el rey y la lee y dice: todo pasa y esto también pasará. Esa noche, milagrosamente, ganaron la batalla y el ejército enemigo se alejó y se quedaron solos. Hicieron una gran fiesta y un gran gozo y un gran banquete, y el rey estaba feliz enormemente. Y entonces se acercan los sabios y le dicen: rey, vuelve a leer la frase, porque esta frase es también para este día. El rey agarra su anillo y la lee y dice: todo pasa y esto también pasará. Sé que es difícil cuando estás en el dolor pensar que el dolor va a pasar, porque no podemos pensar de esa manera como seres humanos. Pero lo único que deberías de recordar es que Dios, que lo sabe todo, conoce un mejor mañana para ti. Y entonces se llama tener esperanza. No te voy a decir por qué sucede el dolor, porque no lo sé. La vida es tan compleja que nadie podría explicar y racionalizar el dolor. Lo que sí hacen los creyentes es que se blindan y se protegen de esperanza, porque entonces el cerebro, cuando un ser humano tiene esperanza, aminora el dolor. Y
Así es como Dios trabaja, nos formó, nos diseñó, nos moldeó. Él conoce todo tu ser y Él sabe cómo trabaja tu cerebro. Tu cerebro segrega sustancias y cuando el cerebro se llena de esperanza, mitiga su dolor y su sufrimiento. Y entonces es saber que Dios, que es lleno de amor y de bondad, tiene un mejor mañana para nosotros. De repente los planes se destruyen, todo sale mal, todo cambia. De repente una relación se termina, de repente la salud se deteriora, de repente una acción equivocada destruye la familia y sorpresivamente todo pasa. Y aunque es complejo en ese momento pensarlo, Dios en el mañana trae algo. Y entonces los cristianos lo que hacen es abrazarse a la esperanza, creer que el dolor pasará, creer que Dios lo reconstruirá. Sé que en ese momento es muy difícil y por eso te quiero decir la tercera idea. Y eso tiene que ver. ¿Qué es lo que podrías pensar en esos momentos? Uno es, quizá Dios permite que eso suceda porque está forjando tu corazón para una mejor etapa. Y a veces deja que el dolor exista en la vida de las personas para preparar y para forjar. Y si tú vives dolor y desesperanza, abrázalo, porque significa que Dios te está llamando al liderazgo. Imagínate en alta mar o en la alberca, para ser más real, en una ciudad. Estás en la alberca, 3 metros de profundidad, 2 personas que no saben nadar. ¿Quién de las 2 se va a salvar? Ninguna. Mismo escenario, una sola persona en la alberca, aprendió a nadar, se salvó, es decir, sabía nadar. Siguiente vez, 2 personas en la alberca, una sabe nadar y la otra no sabe nadar, es posible que la que no sepa nadar la va a salvar la que sabe nadar. Es decir, lo que te quiero decir es, si Dios te pone en dolor, en sufrimiento y no entiendes las cosas por qué, no espero que las entiendas porque yo no las entiendo tampoco. Lo que quiero que sepas es que Dios tiene un mañana mejor y una promesa para ese mañana y que quiere que aprendas a vencer el dolor hoy para que mañana le des la mano a alguien y lo levantes. Es decir, Dios está preparando liderazgo en tu vida. Como el ejemplo de José. A José sus hermanos lo vendieron. La esposa de Potifar lo difamó. A la cárcel 2 veces, esclavo permanentemente. Y cuando estuvo listo, lo levantó para traer bendición a toda la tierra de Egipto y a Canaán. Y entonces dice José, pero Dios lo encaminó todo para bien. Si tú estás pasando por dolor y sufrimiento, necesitas abrazarlo y llamarlo por su nombre y decir, Dios está forjando mi corazón. Y quizá te está llamando a un liderazgo. Porque un débil no puede abrazar a otro débil. Quien no ha aprendido a dominar su ira, no puede enseñar al otro a dominar su ira. Solo los que han dominado la ira saben enseñar al otro a dominar la ira. Solo el que ha aprendido a vencer el odio puede enseñar al otro a decir adiós al odio. Solo el que ha aprendido a no tener envidia y amargura en su corazón puede enseñarle el camino al otro para no sentir amargura y dolor. Y solo los que han sobrevivido al dolor pueden enseñar al otro a sobrevivir en el dolor y en la desesperanza. Así es que si Dios te permite en tu vida hoy dolor que no entiendes, frustración alrededor de ti, quizá Dios te está preparando para un liderazgo y te está forjando porque mañana te pondrá una misión y una batalla y hoy te está preparando para esa batalla. Dios te está viendo como un gran poderoso guerrero que enfrentarás una grande batalla y tendrás que cuidar a personas bajo de ti. Es decir, Dios está levantando un gran árbol en ti frondoso para que las personas vengan a estar bajo de ti. Porque entonces cuando las cosas se ponen difíciles, la gente que tiene un corazón fuerte en Dios, en Jesús, saben consolar, saben decirle, vamos a estar bien, el Señor va a obrar, vamos a ponerlo en sus manos y Él lo va a resolver. Pero si la persona no tiene este corazón conforme al propósito de Dios, lo que dirá es, lo arreglo por mis maneras, lo arreglo por mis fuerzas. Lo último que se acuerdan es cómo Dios puede obrar y manifestarse. Y por eso las cosas tienen un propósito en la mano de Dios.
Dice la Escritura en Juan capítulo 9. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Juan capítulo 9. Y esa es una pregunta muy recurrente. ¿Por qué me pasa esto a mí? Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento. Y preguntáronle sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús, ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifestaren en él. Es decir, la pregunta equivocada que queremos responder los humanos, ¿por qué me pasa esto a mí? Y estaba ciego de nacimiento y le preguntan a Jesús, Jesús, ¿por qué está ciego este hombre de nacimiento? ¿Quién pecó? ¿Por el error de quién? ¿De él o de sus padres? Y Jesús le contesta, ninguno de los dos. Porque hay simplemente cosas que pasan de repente en la vida inesperadamente. Y no se trata de responsabilizar a alguien, sino simplemente cosas que pasan en la vida humana y a lo que los seres humanos estamos ligados. Pero lo que tenemos que comprender es que Dios es un Dios que nos asiste con compasión y misericordia. Y eso es lo que tienes que tener presente. Cuando tú estás en dolor, allí está Dios contigo. Te está abrazando, te está animando, porque Él quiere ser tu Dios. Él quiere acompañarte. En tus momentos más difíciles, y esto es más para los chicos, porque los adultos hemos más o menos aprendido a sobrevivir. Cuando eres adolescente empiezas a descubrir cosas, Cuando eres joven empiezas a descubrir cosas y las cosas repentinamente se salen de control y salen mal. Quiero que en ese momento siempre recuerdes a tu lado que Dios está junto a ti, que Él te ama y que te abraza. Y aunque pasan cosas que no entendemos, Él está a tu lado y te quiere bendecir, te quiere cuidar y te quiere proteger. En la historia del ciego, Jesús dijo, ni este ni el otro, sino para que se manifieste su gloria. Y al final le termina devolviendo la vista. Lo que significa para nosotros es, abrazamos a un Dios, dice el libro de los Salmos, abrazamos a un Dios, Salmo 34, Salmo número 34, versículo 18. Y entonces te presento a quien deseo que sea tu mejor amigo. Salmo 34, 18. Dice la Escritura así: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. ¿A quién está cercano Dios? A los que lloran, a los que sufren, a los que sienten dolor. Allí está Dios para ellos. Y a veces hay un dolor que no se va y que está allí y que dices, tengo muchos años luchando con mi matrimonio, tengo muchos años luchando con mis hijos, tengo muchos años luchando contra esta enfermedad, y allí está. Pero lo que necesitas saber es que Dios siempre está allí para ti. Tú no lo ves, pero Él siempre te abraza, siempre te acompaña. Y esto es lo importante, que en los momentos de adversidad sepas que está a tu lado y que Él quiere ayudarte, animarte, y que en tu mente haya esperanza de un mejor mañana. ¿Sabes cómo se llama Dios? En esto que hablo, segunda a los Corintios capítulo 1. Mira cómo se llama. Segunda a los Corintios 1. Versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Se llama Él el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados. Y entonces, ese es el Dios que nosotros hemos creído, el Dios de toda consolación. Dios nos formó y nos diseñó. La Biblia dice que seamos guardados enteros sin reprensión, nuestro cuerpo, nuestra alma
y nuestro espíritu, nuestra mente. Te quiero decir, una misma situación de dolor, una misma situación puede causar distinto dolor en dos personas diferentes. ¿Por qué una misma situación causa dolor distinto en dos personas? La misma acción. Porque el cerebro de cada persona trabaja de forma distinta y el cerebro manda las señales al cuerpo de forma distinta. Todos podemos enfrentar el mismo dolor. El rabino perdió a su hijo, pero también estaba su esposa que había perdido al hijo, y los dos lo vivieron de forma diferente. ¿Por qué? Porque el cerebro a cada cuerpo manda señales distintas de dolor. Y aquí está el secreto que te quiero decir hoy. El dolor es real y se puede magnificar dependiendo de tu entorno. ¿Qué significa? Si tú estás en ira, en desesperanza, en frustración, en ansiedad, en amargura, en enojo, el dolor que era así, tu cerebro lo va a magnificar. Es real, no es impresión. Va a mandar señales al cuerpo de que duela más. Elías le dijo que sentía morir si se quedó dormido del dolor. El salmista David dice: mis huesos me duelen. Hasta los huesos le dolían del dolor. Una profunda depresión que tuvieron los dos. Pero también Dios, que nos hizo perfecto con su amor y con su bondad, sabe cómo trabaja nuestro cerebro. Y si la ansiedad, la ira, el enojo, la soledad magnifica el dolor, quiero decirte que la esperanza, la fe, el amor, la compañía, el tener a quien recurrir, mitiga el dolor. Por eso es importante que tus hijos tengan un hogar donde sientan que en ningún otro lado los aman como en su hogar. Que en ningún otro lado hay cariño para ellos como hay en su hogar. Que una persona sepa que puede levantar el teléfono y encontrar una persona en quien desahogar su oído. Que hay personas que darían su vida por amor a ellos. Y si daría mi vida por amor a mis hijos, dominaría mi egoísmo, mi soberbia, mi altivez, mi arrogancia, mi pereza, mi indisciplina. Porque el amor todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta. Y si es tan grande tu amor, que eres capaz de dar la vida, entonces crea un mundo de amor y de bienestar, para que cuando haya dolor real en nuestras vidas, se minimice. ¿Por qué? Porque el cerebro le dirá: no estamos solos. Alguien se abraza y llora contigo. Alguien te manda un mensajito y te dice: vas a estar bien, vamos a estar bien. Viene una segunda oportunidad para tu vida. También hay una tercera o una cuarta. Muchos te amamos, muchos te queremos. Eres especial para muchos. Y entonces tu cerebro le dirá a tu cuerpo: ¿cómo nos aman? Y estará mejor. Porque Dios nos diseñó con su amor y con su poder, y nos dio este cerebro para que le ordene al cuerpo y le diga: déjalos que sientan el amor, la caricia y el cariño. Y eso es lo que hace. Así es que te quiero decir: jamás te alejes de la congregación, porque en la congregación vas a encontrar personas que te extiendan la mano y te digan: vas a estar mejor, vamos a cantar juntos, vamos a orar juntos, vamos a soñar juntos. Entonces, ¿por qué le pasan cosas a las personas buenas? No lo sé. Lo que sí sé es que hay personas alrededor que las aman para ayudar a que salgan para adelante. Que esto necesita entender el pueblo de Dios. Que hay dolor que no se va. Y al caso de Baruch, Dios le dijo: tienes mucho tiempo sufriendo, ¿verdad? Quizá tú en tu casa sufres. Quizá en tu trabajo sufres. Quizá como papá sufres porque el dinero no alcanza. Quizá te menosprecian. O muchos de ustedes les hacen bullying en la escuela silenciosamente. Una vez un esposo estaba con su esposa. La esposa pierde un familiar muy amado y especial para ella. Él la quiso consolar y fue y le dijo, se sentaba y le decía: todo está bien, esto va a pasar. Dios tiene un propósito.
las cosas estarán mejor. Pero él se daba cuenta que sus palabras, lejos de hacer intimidad con ella, lo distanciaban más. Y él la amaba y se preocupaba porque quería ayudarla, pero no la podía ayudar, y sentía que hablando hacia un abismo, que las palabras los separaban. Un día el esposo entonces llega y simplemente se sienta junto a ella y se queda y dice: está difícil, ¿verdad? Es difícil sanar, ¿verdad? Y se dio cuenta que simplemente estando a un lado ayudaba mucho más que queriéndole decir: todo va a estar bien, las cosas van a mejorar. Y entonces a veces las personas que están cerca de ti, es suficiente sentarse junto a ellas y sepan ellas que están ahí para ellos. Quizá no quieren hablar, quizá no quieren discutir del tema. No siempre todas las cosas se deben de hablar todo el tiempo, inmediatamente. Y entonces así es. Aquí estamos nosotros unos para los otros. Y debemos de entender esto, que ese es el amor de Dios. Que a veces hay un dolor que no se va. En el caso de Jeremías, Baruch tenía tiempo sufriendo. Y Dios le dice: Baruch, sé que me has orado y me has clamado diciendo: Señor, que acabe el dolor y el sufrimiento, porque yo estoy escribiendo esto y veo lo que le pasa a los niños en la ciudad. Y le dice: no va a cambiar. Y lo que te quiero decir es: quizá en tu casa sientas dolor, quizá en tu vida personal sientas dolor. Las circunstancias a veces no van a cambiar. No te quiero decir hoy tu mundo va a ser perfecto, porque no es. Y te quiero ser franco y honesto. Las circunstancias quizá en tu vida hoy no cambien, ni mañana. Pero lo que sí te prometo es que si te abrazas de Dios, te vuelves su amigo, confías en Él y crees en Él, tus circunstancias no van a cambiar, pero tú sí vas a cambiar. Tu perspectiva hacia tu circunstancia cambiará. Y cuando tu perspectiva hacia tu entorno cambie, el mundo será diferente. Y ese es el arte, el secreto. Todos oran a Dios y esperan que Dios les cambie las circunstancias. Es decir, el entorno que le lastima, el evento que siempre me lastima, el que me hace sentir solo, humillado, maltratado, quizá no cambie. Quizá la enfermedad no se vaya. Quizá no termine una operación, otra operación, otra operación. Conozco personas que terminan diciendo: ya no quiero que me operen, quiero quedarme así. Quizá la circunstancia no cambie, pero sí cambias tú. Y entonces la pregunta no es ¿por qué me pasa esto a mí?, sino cómo Dios cambia mi perspectiva para ver las cosas diferentes. Vivo en la misma casa, gano el mismo sueldo, pero me siento lleno y completo ahora. Sigo viviendo solo bajo el mismo techo. Todos se han ido todos se han ido de mi lado. Partió mi esposa, partieron mis hijos, vivo solo y he quedado solo. No cambió la circunstancia, pero ahora me siento lleno, completo y pleno. Si la circunstancia no cambia, Dios cambiará tu perspectiva, cómo ves las cosas hacia esa circunstancia. Y quiero decirte, Mateo capítulo 19, este versículo es sumamente hermoso. Todos los que están aquí hoy, yo quiero que escuchen esto. El Maestro Jesús, el Maestro del amor, Jesús dijo: dejen a los niños y no les impidan venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que Dios ama más es a los niños. Si tú eres un niño, un adolescente, te tengo buenas noticias para ti. Dios te ama y eres especial para Él. Es lo que más quiere y lo que más ama. Tiene un futuro hermoso para tu vida y va a construir algo especial para ti, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuenta la historia que los niños del exilio les tocó vivir la guerra, la destrucción, la muerte, y los niños lloraban
a voces, a gritos, pero sus padres eran incapaces de resolver el problema, porque había un ejército mucho más poderoso que ellos, que ya habían matado a todos los hombres, y a cualquiera que se rebelaba los sometía. Y los niños no entendían, pero ellos lloraban de sufrimiento. Pasaron los días, las semanas y los años, y eran esclavos y su realidad no cambiaba. Y entonces lloraban silenciosamente hacia adentro de ellos, porque les lastimaba ver la indiferencia, el dolor, la desesperanza, el dolor que se queda y que no se va. Pues esa generación aprendió a conocer a un Dios que los ama, un Dios que los abraza, un Dios que quiere regalarles amor y bondad. Así es que si empiezas a sentir dolor en tu vida, déjalo estar, reconócelo, llámalo por su nombre. Rodéate de personas que te aman. Ten una red cerca de ti de personas a la que le puedas escribir y decir: me siento solo. Y debes de saber que el pastor de tu congregación siempre estará feliz de recordarte lo que Dios dice para tu vida, los mensajes que Dios tiene para ti. Dios les dijo a Baruch: las circunstancias no van a cambiar, Baruch, pero he reservado tu vida para cuidarla. Dios va a cuidar tu vida. Dios te va a bendecir y te va a proteger. Va a estar pegadito y cerquita de ti. Te va a acompañar y te va a ayudar. Así es que hay un Dios que te ama y quiere tu mundo mejor. Termino aquí. Romanos, capítulo 8. Versículo 26. Romanos 8, versículo 26 al versículo 28. La escritura dice: y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Y atención, sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Todas las cosas les funcionan para bien. Así es que yo deseo, si tú eres adulto, que te conviertas en un gigante del dolor, porque tocarán muchas personas a tu vida y te dirán que están en dolor, y solo el que ha vencido el dolor puede extenderle la mano al otro y decirle cómo salir adelante del dolor. Así es que si tú eres un adolescente y un jovencito y ahora estás en dolor y en sufrimiento, dile: bienvenido a esta temporada, porque creceré, me superaré, venceré la adversidad, porque Dios está despertando un liderazgo en mí. Y cuando sea un hombre, le extenderé la mano a otro adolescente que sufrió como yo. Le daré la mano a otro niño que fue maltratado. Le daré la mano a otra persona que la marginaron por su condición económica, académica o social, por su color de piel o su apariencia. Así es que solo los que vencen el dolor pueden extenderle la mano para levantar al que llora, al que sufre, el que está lastimado. Y necesitas convertirte en un gigante. Necesitas crecer, porque hay niños que necesitan que le den la mano, adolescentes que necesitan ser levantados. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y por eso venimos delante de su presencia. A los que aman, todas las cosas les son posibles. Todas las cosas obran a su favor. Así es que alégrate, porque Dios te ama. Dios favorece tu vida. Te quiero decir que si hoy tú estás en dolor, Dios te quiere abrazar. Necesitas dominarlo para que mañana des la mano a otros. El enojo, la ira, todo requiere de maestros. Aprende a estar en paz. Recuerdo cuando mis niños eran chicos, hablaban y decían: ¿por qué
qué tal persona hace esto? ¿Por qué sucede aquello? Y siempre les dije, todas las personas tienen un mundo y una circunstancia diferente. Aprende mejor a comprender las personas en su mundo, en su perspectiva, sin juzgar, sin criticarlos, sin señalarlos. Tengamos una regla de oro: no hablemos de los ausentes, hablemos de los presentes. Un día crecieron y ellos mismos limitaron el no hablar de otros que no están presentes. Lo que te quiero decir es, tienes que vencer hoy para enseñar el día de mañana, porque esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Si entre nosotros alguien la está pasando mal, si tienes una enfermedad y no la entiendes, si en tu casa te sientes solo, vacío y no encajas, si sientes que las personas te han abandonado, si sientes escasez, si crees que no se va a cumplir tu sueño y tu propósito y tienes dolor, quiero orar por ti en esta tarde y quiero orar para que Dios te bendiga. Si hay alguien junto a ti a quien le tienes confianza y es cercano a ti, quiero que lo abraces o le des la mano, le agarres la mano. Si es alguien cercano a ti, si solamente son conocidos aquí, pon tu mano sobre su hombro, pero quiero que toques a alguien cerca de ti. Yo quisiera que Marichuy toques a Guille, por favor, y allá me dejaron solita a Adri. Muy bien. Agarra a alguien, abraza a alguien, toca a alguien y con mucho cariño busca a alguien, ponle la mano a un lado y quiero que oremos acércate a alguien, tómale la mano y quiero que oremos por si alguien está en dolor. Nunca sabes si alguien está pasando la mala hora. Quiero que oremos a Dios. Señor Dios, tú que eres el Dios de toda consolación, en el nombre de Jesús te pedimos que si entre nosotros alguien está triste, alguien tiene dolor, desesperanza, su corazón está roto, te pedimos que tú los abraces, que los llenes de tu amor y de tu presencia, que les susurres al oído que los amas. Te rogamos por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes. Su corazón es tan hermoso, tan puro, tan tierno. Dios, dales un hogar de amor y de bondad. Dales un hogar donde alguien los lleve a la cama, les dé un beso, les cante una canción, les cuente un cuento. Que sientan el amor y la calidez. Dios, si algún adulto se siente solo durante muchos años y ha lidiado con el sufrimiento, sabemos, Dios, que quizá las circunstancias no cambien. Cámbiale su corazón para que vean diferente. Padre, abraza a todos hoy en esta tarde. Y si en esta nuestra tierra hay gente que sufre, Dios, consuélalos. Y que en todas las iglesias que enseñan el amor de Jesús, el mensaje de los predicadores llegue al corazón de las personas para que traigan paz a los hogares. Que tu palabra que es leída en muchos lugares, en muchas iglesias, atraviese los corazones, sane nuestro corazón y sane nuestra tierra. Dios, te amamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso a nuestro